Buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos este domingo. Gracias a Dios y a su Santo Espíritu que nos permite reunirnos una vez más con ese poder, con esa hambre, con esa necesidad de la palabra de Dios. Como ya vieron, amados hermanos, la semana pasada empezamos con la serie de los Yo Soy de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada vimos el Yo Soy la resurrección y la vida. Y hoy hablaremos de Yo Soy la luz del mundo. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Sean bienvenidos cada uno que nos siguen en las redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Que nuestro Señor Jesús abra sus oídos espirituales a la palabra que va a dar el Señor. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Acompáñenos en su Biblia al libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Vamos al libro del apóstol Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 12. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Dios hermoso. Amén. Dice la palabra de Dios: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia él, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, bendito Dios. Oremos por esta palabra y este mensaje. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque vemos tu misericordia día a día, bendito Padre. Sé tú tocando nuestros corazones, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, a tu palabra, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea usando mi vida, mi boca, Señor, para anunciar tu verdad, bendito Padre. Gracias por este tiempo y gracias por esta palabra, y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Qué impresionante que los fariseos siempre tenían la ley muy arraigada, ¿no?, en sus vidas, y podemos ver aquí nuevamente y podemos decir: tenían que ser los fariseos nuevamente, ¿no? El Evangelio, según San Juan, en su capítulo 8, comienza con la historia de que un día ellos, o sea, los fariseos, sorprendieron a una mujer siendo adúltera. La trajeron a Jesús diciéndole que según la ley de Moisés, pero más bien era la ley de Dios, debería ser apedreada hasta que muriera. Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús. Le dijeron: tú, pues, ¿qué dices? Luego de cierta escritura que Jesús hizo con su dedo en la tierra, fue suficiente para que los fariseos se sintieran acusados de sus conciencias. Solamente nuestro Señor Jesús sabe qué escribió. Nuestro Señor Jesús bien conocemos que nunca avergüenza a nadie. Jesús añadió: el que de vosotros
esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y nos relata el apóstol Juan que, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Luego de aquella mujer adúltera se dio cuenta que ante la sabia amonestación de Jesús a los fariseos, ninguno le condenó. Y adicionalmente Jesús le dijo a ella: ni yo te condeno, vete y no peques más. Evidentemente podemos ver que en este acontecimiento hubo un contraste de actitudes entre los fariseos y Jesús. Mientras los fariseos pensaban en la muerte de mujer, mientras los fariseos pensaban en apedrearla por haberla sorprendido en pecado, Jesús estaba pensando en el perdón y la salvación de la mujer. Ahí podemos ver manifestado un destello de luz de nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo llevó a Jesús a que en una nueva oportunidad abordara nuevamente a los fariseos en el templo, a quienes dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo. Fueron palabras que confrontaron las malas actitudes de ellos, de los fariseos. En el mensaje de este momento, hermanos, hablaremos específicamente acerca de esta importante declaración de Jesús: yo soy la luz del mundo. Y algo interesante es observar que cuando Jesús hizo esta declaración de que Él era la luz del mundo, se encontraba en el templo, en el lugar de las ofrendas, dice la historia. Otro detalle importante es que eran los días de una fiesta que duraba 8 días. Y esa fiesta se llamaba la fiesta de los tabernáculos, cuando nuestro Señor Jesús estaba en el templo. La fiesta es en la cual todas las tardes, después del sacrificio por los pecados, se efectuaba una ceremonia. Y esa ceremonia se llamaba la ceremonia de la iluminación. Y esta ceremonia consistía en que se encendían dos candelebros que se encontraban en los atrios del templo y cuya luz se dice que podía ser vista en cualquier parte de la ciudad de Jerusalén. En cualquier lugar que tú estuvieras en Jerusalén, podías ver el destello de esa luz. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Con toda la seguridad de ver esa luz, fue la que Jesús lo llevó a pronunciar que Él era la luz del mundo. Con esa seguridad de que Jesús vio esa luz, dijo: yo soy la luz del mundo. Toda esa luz que los judíos estaban viendo allí encendida en esos candelebros no era nada en comparación con la luz de Cristo, con la luz de Jesús que estaba anunciando en ese momento. Así que Jesús es la verdadera luz del mundo. Es muy probable que Jesús utilizó simbólicamente la característica de aquella luz que podía ser vista en toda la ciudad, para que Él mismo revelara tanto a los líderes fariseos como a los que estaban escuchando sus enseñanzas que Él era la luz, que Él era esa luz, y no solamente de la ciudad de Jerusalén, sino era la luz del mundo, la luz de todo el mundo. Aquellos que directamente le oyeron en ese momento debieron entender con toda claridad lo que Jesús les quiso decir con esta metáfora: que Él era más allá que la luz que habían puesto en ese templo. En el día de hoy, en la actualidad, los judíos siempre realizan esta festividad todavía, hasta el día de hoy, y ya que tiene más de 2000 años de practicarse. Ahora la practican ya no solo en Jerusalén, sino en varias ciudades del mundo, donde ellos han formado una comunidad, donde ellos están reunidos. Se sigue haciendo esta fiesta, pero hasta el día de hoy ellos no han entendido que Jesús es la luz del mundo. Donde quiera que ellos se reúnen, no han entendido que Jesús es la luz del mundo. Esta ceremonia consistía en encender 9 velas durante 8 días. El primer día encendían 2 velas, la que siempre estaba prendida, que era la vela piloto que le llamaban, y la que correspondía al primer día, y así sucesivamente se iba. Esto lo hacían en el recordatorio de la consagración del templo de Jerusalén por Judas Macabeo. Este hombre se levantó en el tiempo de los Macabeos, y fue cuando empezaron a hacer como que esta práctica, ¿no? Y era una práctica de purificar el templo de Dios que había sido profanado
por el griego Antíoco Epifanes. Este emperador había profanado el templo, quien instaló una estatua de Zeus dentro del templo de Dios y sacrificó un cerdo en el altar. Este hombre era perverso, hacía abominaciones dentro del templo, no solamente donde solamente debían sacrificar ovejas y bueyes para nuestro Señor, lo que pedían sacrificio. Hizo un sacrificio de un cerdo adentro del templo, enfrente de su Dios. Qué tremendo era este emperador, ¿no? Desde aquel día, desde aquella consagración, se dice que milagrosamente, habiendo aceite solo para mantener una vela encendida durante una noche, la vela duró todos los 8 días encendida con ese poco aceite. Los 8 días estuvo encendida con un aceite que debía agotarse en una sola noche. Qué impresionante. Nuestro Señor se manifiesta en todos lados. Y allí los judíos comenzaron a celebrar la fiesta de los tabernáculos durante 8 días, encendiendo 9 velas de un candelero cuya luz podía ser vista por toda la ciudad. Es un poco de historia de por qué Jesús dijo que Él era la luz del mundo. En el relato bíblico, Jesús se encontraba en aquella fiesta y justamente junto a aquel candelero luminoso, cuando Él se identifica como yo soy la luz del mundo, obviamente estaba también marcando claramente que Él era mucho mejor que esa luz y que esa tradición que se estaba llevando, que era mucho mejor que aquellas velas que se hacían por manos humanas, pues Él estaba dando a conocer como luz divina. Él se estaba dando a conocer como luz divina, y esa luz que la humanidad necesita, esa luz que necesitamos en la humanidad. Cuando dice yo soy, está señalando el carácter divino de la verdadera luz. Él es la luz en sí mismo. Él no recibe luz de nadie ni de nada. Él es la fuente de la luz. Él es el origen de la luz. Él es quien reparte la luz a cada uno de nosotros. Quiero compartirles, amados hermanos, lo que Jesús estaba queriendo que entendiesen los fariseos en ese tiempo, que quisieron matar a aquella mujer adúltera cuando les dijo: yo soy la luz del mundo. Declaración que en la actualidad nos corresponde a nosotros entender. Nosotros tenemos que entender hoy eso, que Él es la luz. ¿Y qué es lo que debemos entender con la declaración de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo? A través del pasaje bíblico que leímos al principio del mensaje, encontramos 3 enseñanzas contenidas en esta afirmación de Jesús. Y la primera enseñanza contenida en la afirmación de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo, es que el mundo sin Jesús se encuentra en tinieblas espirituales. Si esa luz de Cristo no está en el mundo, estaremos en tinieblas. En la expresión de Jesús, yo soy la luz del mundo, no se estaba refiriendo al planeta Tierra, ya que cuenta desde la creación con un sol que le ilumine y una luna que también le ilumine por las noches. Cuando se refirió al mundo, se estaba refiriendo al planeta Tierra, sino a cada uno de nosotros. No se refería al mundo, sino a cada uno de nosotros como seres humanos, a los que estábamos en tinieblas y los que siguen en tinieblas, los que están cautivos al día de hoy en sus debilidades, en sus tentaciones, en sus adicciones. Dios nos da esa luz. Por eso vemos a personas al día de hoy que son adúlteras, que son fornicadoras, mentirosas, personas que se quitan la vida, que están perdidas en el alcohol, en las drogas y en muchas perversidades más y atrocidades que hacen los seres humanos. Estas personas están en esa condición porque están en una oscuridad total. No hay una luz en sus vidas. Están en una oscuridad y llevan una vida sin Cristo. Cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Qué tremendo. Jesús estaba diciendo que a pesar de aquellas grandes lumbreras de la creación, la vida personal, la vida espiritual y la vida social de la humanidad se encontraba en tinieblas, en una oscuridad total. Y esas tinieblas son las que nos llevan y las que los llevan a cometer pecado tras pecado tras pecado. Precisamente uno de los nombres que se le da a Jesús es el de luz. Isaías 42:6 dice:
yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Ya estaba profetizado que nuestro Señor Jesús iba a ser la luz del mundo. Aunque, como ya he mencionado en la introducción de este mensaje, a pesar de la realidad y la simbología de la luz del candelero que iluminaba el templo de Dios a los que acudían los judíos, ellos, especialmente los fariseos, cuyas actitudes no eran de amor verdadero, ni a Dios ni a sus semejantes, no había amor en ellos. No tenían esa luz de Cristo en ellos. La luz de Cristo te da amor, que ames a los demás cuando Cristo está en nosotros. Y se podía decir de ellos lo que dijo Job al respecto de los perversos. ¿Qué dijo Job? Job 5:14 dice: de día tropiezan con tinieblas, y a mediodía andan a tientas como de noche. Estaba describiendo prácticamente los fariseos, que tenían esa oscuridad total. Si aquella mujer adúltera estaba viviendo mal, ellos como fariseos también estaban viviendo mal, llevaban una vida mal. Impresionante, Señor. Pero no solo ellos estuvieron en tinieblas, sino que hoy toda la humanidad en general, todos los que están alejados de Cristo, están en tinieblas. Cuando se le da la espalda a Dios o rechazan a Jesús, nos encontramos en un estado de tinieblas, en una vida desordenada y vacía, donde no hay nada dentro de nosotros, donde no hay esa luz dentro de nosotros. Por eso fue necesario que Jesús, la luz del mundo, viniese personalmente a este mundo a traer esa luz en la oscuridad, esa luz donde no la hay. De la misma manera en que el mundo moriría si el sol se apagara, el ser humano también moriría espiritualmente si no existiera la luz de Cristo. Si esa luz de Cristo no existiera, estuviéramos muertos en nuestros pecados, en nuestras atrocidades, en nuestras ideologías. La vida en la tierra no puede florecer sin la luz del sol, eso es seguro. Pero también nuestra vida espiritual tampoco puede dar frutos si no dejamos que la luz de Cristo nos ilumine y nos despliegue sus rayos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Dejemos que Cristo entre en nosotros, que su luz entre en nosotros. El apóstol Juan afirma que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Qué impresionante, amados hermanos. Podemos ver claramente que Cristo es nuestra luz en medio de la oscuridad. Jesús es la luz de todo el mundo, no solo de una nación, por ende no solo de unos pocos, sino de todos. Jesús es la luz de todos. Su luz se reparte sin limitación alguna. La luz está disponible para todos, así como el sol alumbra a todos lados. Así es la luz de Cristo. Su luz llega hasta el lugar más recóndito de nosotros, en lo más íntimo de nuestra vida. Su luz entra en nosotros. Pero lo único que hay que hacer es abrir las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón para que en ella penetre la luz de Cristo, para que en ella entre la luz de Cristo. Así como en las mañanas nos levantamos, abrimos las puertas, las ventanas y las puertas de nuestra casa para que entre la luz del sol y podamos sentir ese calor. Hasta decimos: qué rico, qué hermoso día, qué hermosa luz. Eso tenemos que hacer nosotros, abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que entre la luz de Cristo en nosotros. Sin la luz de Cristo estamos en tinieblas. Sin la luz de Cristo vamos a estar en una oscuridad total y cometiendo errores y cometiendo fallas, porque no hay quien nos ilumine, no hay quien nos guíe en nuestro camino. Necesitamos la luz de Cristo en nuestras vidas todo el tiempo. Él es la luz en nuestra vida. La segunda enseñanza contenida en la afirmación de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo, es que la luz de Cristo nos libra de las tinieblas espirituales. Y eso es muy cierto, amados hermanos.
El mundo como planeta es tan grande que pudiéramos preguntarnos al día de hoy, ¿habrá alguien que pudiera interesarse en el bienestar espiritual de una persona? ¿Nos llegaremos a preguntar eso? Probablemente nosotros pensemos que sí hay alguien que se interese en la vida espiritual de las personas, pero sin embargo Jesús enfatiza el efecto de su luminosidad espiritual para aquel que acepte la invitación de ser su seguidor. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que sigue en Cristo va a obtener esa luz que lo guíe. Jesús dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Es algo impresionante. El que sigamos a Jesús no andaremos en tinieblas. Hoy en día hay personas que siguen sin probar la luz de Cristo. Ni siquiera se han acercado a esa luz y ya la están rechazando. Ni siquiera se han acercado a Cristo y ya lo están haciendo a un lado. Ni siquiera se han dado la oportunidad de conocer a Cristo y lo están haciendo a un lado. Pero es más, lo rechazan aún, desoyendo el testimonio de aquellos que sí han experimentado las bendiciones y el poder de la luz de Cristo. Que no somos ni dos, que no somos ni tres, ni cuatro, sino somos millones los que damos testimonio de la afirmación de la luz verdadera de Jesús. Porque lo hemos experimentado en nuestras propias vidas, porque lo hemos vivido en carne propia. Que verdaderamente la luz de Cristo te saca de las tinieblas, que verdaderamente la luz de Cristo es quien te guía a una vida eterna. Es la luz de Cristo. Las tinieblas de la vida son una oscuridad sin Cristo. Y la oscuridad, ¿qué nos produce, hermanos? ¿Qué nos produce la oscuridad? Cuando entramos a un cuarto oscuro, entramos temerosos e intentamos buscar el apagador. Una vez que lo encontramos, encendemos el apagador y vemos la luz y vemos todo y podemos andar con una confianza y con una seguridad en ese lugar. Así es Jesús en nuestra vida. Él es la luz en nuestra oscuridad. Cuando entramos a ese cuarto, lo primero que pensamos y nos viene a la mente es una desorientación. ¿Dónde estoy? Híjole, el apagador. Es una desorientación y una confusión. Si avanzo, ¿qué me va a pasar? ¿Con qué me voy a pegar? Pero también nos causa un temor. Nos sentimos con miedo en esa oscuridad. Pero también nos lleva un tropiezo porque podemos avanzar y caernos porque no vemos qué hay adelante de nosotros. Pero una vez más, nuestro Señor Jesucristo nos da palabras de aliento cuando nos dice el mismo en el versículo 12: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto significa que si Cristo es nuestra luz, nuestra guía, a su lado todas las tinieblas desaparecerán, todos los temores desaparecerán, toda esa desorientación, toda esa confusión, todo ese temor, todos esos tropiezos que hacemos día a día se irán, desaparecerán de nuestra vida, porque Él es la luz que nos guía en la oscuridad. Él es la luz que nos guía en la oscuridad. Bendito sea el Señor. Esto aclara que si bien a muchas personas de entre todo el mundo no les interesa salir de esta oscuridad y de estas tinieblas, es porque no han querido conocer a Cristo, nada más. Porque no se han dado la oportunidad de incluir a Cristo en sus vidas como esa luz en su oscuridad. No han querido aceptar a Cristo, lo rechazan sin conocerlo, lo hacen a un lado sin saber quién es Cristo. Cristo es nuestro Redentor, nuestro justificador, quien nos dio la salvación, quien murió por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Él es la luz en nuestra oscuridad. Pero para el que por gracia de Dios se da cuenta que vivir en tinieblas espirituales es un mal para su vida presente, busca la luz de Cristo para tomar el camino de la verdad y una luz que lo llevará a una vida eterna. Busquemos la luz de Cristo, hermanos. El Salmo 119, 105 dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Ese es Jesús. Cuando nosotros predicamos a Cristo a todo el mundo que no lo conoce, y si estas personas que les predicamos se convierten a Cristo, por fin están librándose de las tinieblas espirituales de su vida. Prediquemos a Cristo en todo lugar, en todo tiempo. Llevemos esa luz encendida en la oscuridad. Aquellos que no la conocen, aquellos que están en tinieblas y que están en la oscuridad, llevémosle esa luz. Cuando nosotros prediquemos a Cristo, llevamos esa luz. Debemos enseñarle a esos hermanos que conocen la palabra por primera vez a estudiar la Biblia, que es la palabra de Dios, que la tomen como su manual de vida, porque allí está la luz de Cristo. La luz de Cristo está en la Biblia. Y esto es lo que Jesús nos dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Sigamos a Cristo por amor a Él, por amor a lo que Él hizo por nosotros, porque Él es la luz en la oscuridad. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 27, leemos que David dice acerca de Dios: Jehová es mi luz. Lo dijo David: Jehová es mi luz. Pero en la actualidad es Jesús, que en el Nuevo Testamento se anuncia a sí mismo como: yo soy la luz del mundo. Y este es el mismo Jehová, conocido en la antigüedad como la luz de los hombres temerosos de Dios. La luz ha permanecido desde el antes, en el ahora y hasta el después. La luz de Cristo permanece. Y me gusta cuando dice: fue conocido en la antigüedad como la luz de los hombres temerosos de Dios. La luz de Cristo nos hace temer a Dios y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y si alguien quiere no estar en tinieblas espirituales de este mundo, puede encontrar en Dios, por medio de Jesucristo, la luz para su propia vida, para la vida eterna, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la luz que domina todas las tinieblas espirituales que puedan existir en la vida de los seres humanos. Jesús es la luz. Por eso, desde el día que nosotros creímos en Jesús, podemos ver en la palabra de Dios que nos dice: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es una bendición. Jesús dijo: yo soy la luz, he venido al mundo para que a todo aquel que cree en mí no perezca en tinieblas. Dios nos dice, Jesús todo el tiempo nos dice que Él es la luz. Y si alguno de los que estamos, que me escuchan, todavía permanece en tinieblas espirituales que lo están llevando a la perdición eterna, nuevamente les hago la invitación a que crean en Jesús. Es quien nos va a sacar de las tinieblas. Si todavía tú te encuentras en una oscuridad, busca a Cristo. Él es el único que te va a sacar de esas tinieblas para colocarte en un mejor lugar. Y ese mejor lugar se llama el reino de Dios que está en los cielos, en el que para cada momento de la vida se cuenta con la luz divina de Cristo que ilumina suficiente nuestro andar. Él es la luz. Eso sí, amados hermanos, es necesario estar dispuesto a ser un seguidor de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a ser seguidores de Jesús, que queramos seguirles y caminar con Él todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener esa disposición, porque Jesús nos libra de las tinieblas espirituales, amados hermanos. Decidamos seguir a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él es la luz en la oscuridad. Él es la luz en la oscuridad. La tercera enseñanza contenida en la afirmación de Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo, es que la luz de Jesús concede la vida eterna. Y esto es lo mejor, que Jesús, por medio de su luz, nos da
vida eterna en Cristo Jesús. La frase de Jesús, yo soy la luz del mundo, aparte de una afirmación, también es una promesa. Es algo que nos está prometiendo el Señor, una promesa ofrecida para aquellos que se encuentran encarcelados en la oscuridad de sus vidas, debido a los problemas que les agobian y se les hace sentir que están en un túnel que ya no hay salida. A veces te sientes tan presionado, te sientes tan mal que dices, ya no hay solución para mi vida, ya no tengo a dónde ir, he cometido tantos errores en mi vida, he hecho tantas maldades en mi vida que ya no tengo ninguna salida. Pero déjame decirte que la salida es Cristo. La salida es Cristo Jesús. Él es esa luz en medio de tu oscuridad. Para aquellos que se encuentran en la oscuridad que produce el pecado y que les lleva a pensar en sus mentes que no hay perdón ni liberación del mismo, quiero decirles que Jesús, Él es el que afirma que Él es la luz del mundo. Permítanme contarles un caso que demuestra que la importancia de la luz es que la luz puede significar vida, y cuando una persona se encuentra en las tinieblas puede causar muerte. Eran dos jóvenes que se habían metido al río de su pueblo. Se meten al río y empiezan a nadar y ven un pasillo, un pasadizo. Se meten y salen del otro lado. Ellos estaban divertidos, estaban nadando, pero se dieron cuenta que se había hecho de noche. Quisieron volver a regresar otra vez, pero no hallaban el camino porque estaba oscuro, no sabían para dónde ir. El aire no les permitía estar más dentro del agua. ¿Qué pasó? Que los hermanos los muchachos tuvieron esa desorientación, tuvieron ese temor. Y ellos mismos pensaron, híjole, ¿por qué nos venimos para acá? Tropezaron. Estuvieron toda la noche, ellos imaginaron, esta noche allá afuera, ¿qué va a pasar? Aquí nos vamos a quedar, nos vamos a morir, se va a acabar el oxígeno, a lo mejor puede subir el agua. Tenían ese temor, ¿qué va a pasar? Está todo oscuro, no vemos nada. Pero al día siguiente, que empieza a salir el sol, los primeros rayos del sol empiezan a entrar en esa agua. Y los jóvenes empiezan a ver de dónde venía esa luz. Y inmediatamente se lanzaron al agua, nadaron hasta esa luz y salieron del otro lado. Ahí podemos ver claramente el ejemplo de que la oscuridad significaba la muerte. Ellos habían pensado lo peor, pensaban que nunca iban a salir, pero la luz los llevó a la vida. La luz los llevó a salir de ese lugar, de esa oscuridad, de ese lugar donde estaban, de ese temor que tenían en el momento. Claramente podemos ver eso, que la oscuridad significa la muerte y la luz significa la vida. Y centrando nuestra atención en el final del versículo 12, leemos que después de que Jesús declara yo soy la luz del mundo, afirma y enfatiza que el que me sigue no andará en tinieblas y además que tendrá la luz de la vida. Pero por desgracia hay personas que rechazan la luz de Cristo sin ni siquiera probarla, por lo que ¿cómo tendrán la luz de la vida? Si rechazan a Cristo, ¿cómo podrán obtener esa luz que los lleva a su vida? Los fariseos, por ejemplo, rechazaron esta luz de vida cuando dijeron a Jesús, ¿tú das testimonio acerca de ti? ¿Tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Los fariseos ni siquiera se molestaron en comprobar si la declaración de Jesús de yo soy la luz del mundo era cierta o no. Simplemente no la aceptaron porque se les ocurrió aplicarles a Jesús un concepto legal que tenían los fariseos. Y el concepto legal era que quien no tiene por lo menos otros dos testigos que puedan verificar sus palabras, no podía creerse en su testimonio. ¿Qué tan arraigada tenían la ley los fariseos? Que no pusieron oídos a lo que decía, sino dije, cuando Jesús dijo yo soy la luz, ellos dijeron, ¿tus dos testigos dónde están? No te podemos creer, porque le aplicaron esa misma ley.
Ni siquiera se molestaron en preguntarle: ¿cómo puedes demostrar que eso es cierto? Sino que nada más se limitaron a decirle: tu testimonio no es verdadero. ¿Cómo la luz de Dios les iluminaría para vida a aquellos fariseos que rechazaban a Jesús? Como la verdadera luz de Dios, no solo para el mundo, sino para cada una de las personas en particular. Pero bueno, amados hermanos, dejemos el caso de los fariseos, que fueron la historia de hace 2000 años. Hoy es a nosotros que nos es ofrecida abiertamente la luz de la vida. Hoy es a nosotros a quien se nos ofrece esa luz de vida. Es a cada uno de nosotros que Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que vive en tinieblas espirituales es un muerto espiritual que solo vive físicamente. Pero para salir de ese estado en el que se encuentra, solo necesitas la luz de vida, que solamente se puede conseguir por medio de Jesucristo. Él es la luz de vida. Amados hermanos, que ninguno de los que estemos aquí todavía y de los que nos encontramos tengamos la actitud de no creer que Jesús es la luz del mundo, porque aún hay hermanos en Cristo que dudamos que Él es la luz. Hay hermanos en Cristo que dudan que Él es la luz del mundo, porque el resultado sería fatal espiritualmente si nosotros dudáramos. Tal como Jesús mismo lo explica a los fariseos cuando les dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Tenemos que creer que Jesús es la luz del mundo. ¿Qué preferimos nosotros, hermanos? ¿La muerte espiritual causada por los pecados que pesan sobre quienes rechazan el ofrecimiento espiritual de Jesús, o una vida espiritual eterna? Una vida espiritual resaltante de creer que Jesús es la luz del mundo y cuya esa luz es vida. Qué impresionante. La luz de Cristo es vida. La luz de Cristo es vida en la oscuridad. Es imposible encontrar la luz en la oscuridad. Es decir, para encontrar la luz tenemos que buscarla donde la hay. Tenemos que ir a donde está esa luz. Tenemos que buscar esa luz donde la hay. Y hoy quiero decirles, amados hermanos, ¿dónde podemos encontrar esa luz? ¿Dónde está esa luz? En la palabra de Dios. Esa luz la podemos encontrar en la palabra de Dios, y a veces buscamos la luz donde no es posible hallarla. Corremos hacia una luz donde no la podemos encontrar. Queremos encontrar luz en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, en nuestras adicciones, en la variedad de religiones, y eso nos lleva a alejarnos más de la luz de Cristo y estar en pecados constantes, porque no hay luz verdadera en nuestro caminar, porque vamos corriendo a la luz errónea, a la luz equivocada. Y aparentemente, hermanos, hay muchas luces que a veces nos deslumbran. Hay muchas luces que a veces nos deslumbran, pero hay otras que nos atraen, pero simplemente son luces que después de un tiempo se apagan o nos las apagan. A veces queremos buscar luz donde creemos que está, pero es el camino incorrecto. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero son caminos de muerte. Y puede ser una muerte física, una muerte espiritual. Porque nos hacemos la falsa idea de que hemos encontrado la luz verdadera, de que hemos encontrado la verdadera luz, que hemos encontrado la auténtica luz. Pero si en realidad queremos nosotros buscar la luz, queremos nosotros encontrar la luz verdadera, es necesario que estemos en la auténtica luz. ¿Y cuál es esa luz? Es la luz de Cristo. La luz de Cristo. Y entonces se cumplirá lo que dice el salmista en el Salmo 36:9, que dice: en tu luz veremos la luz. ¡Ah, gloria a Dios! Solo estando en Cristo encontramos la luz. Solamente Cristo es la luz, porque solamente Él es la luz que guía nuestros pasos, que guía nuestro caminar. Lejos de Cristo solo hay tinieblas.
Lejos de Cristo, que es la luz, solo hay tinieblas, amados hermanos. Busquemos la luz de Cristo, acerquémonos a Cristo confiadamente. Su palabra dice que nos acerquemos confiadamente a su trono de la gracia. Él es la luz, Él es la luz. Despertemos, hermanos. Jesucristo es la luz de nuestras vidas. Él es la guía, Él es quien guía nuestros pasos. Jesús es la luz. Para terminar, amados hermanos, la luz de Cristo nos ayuda en nuestro diario caminar como cristianos. Es necesaria la luz en nuestra vida. La luz no solo nos revela la vida y nos conduce a ella, sino que además es la fuente de vida. Jesús es la luz que nos da la fuente de vida. Sin esa luz no podríamos vivir espiritualmente. Dicen que cuando los primeros cristianos se bautizaban, antes de hacerlo, en primer lugar miraban hacia el oeste, renunciando al enemigo, renunciando a aquel que ya no tenía nada sobre ellos, que el temor de Satanás había llegado al final en sus vidas, y después miraban hacia el oeste y profesaban su fidelidad a Cristo como la luz del mundo que nacía en sus vidas. Cuando nosotros acercamos a Cristo, tenemos que renunciar a nuestra oscuridad. Tenemos que hacer de un lado nuestra cruz y voltear nuestros ojos a Dios y decirle: gracias, Señor, porque tú eres mi luz en medio de mi oscuridad. Gracias, Señor, renuncio a mi pasado, renuncio a mis adicciones, renuncio a mi carácter. Hoy me vuelvo a ti, Señor. Gracias por esa luz que has traído a mi vida. En medio de la inmoralidad y del pecado de los hombres, la luz de Cristo es la que arroja los rayos brillantes de la justicia de Dios para el hombre. Esto es decir, las normas por las cuales nos debemos conducir, las normas de la palabra de Dios, lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la luz para nuestras vidas. Debemos conducirnos por lo que dice la palabra de Dios. La luz de Cristo es la verdad de Dios que nos ilumina para reconocer, por un lado, nuestros pecados y así poder salir de ellos, gracias a la luz de Cristo. Y por otro lado, nos ayuda a conocer la luz de Cristo para no caer en nuestros pecados y en los errores también de los muchos falsos profetas que existen hoy. La Biblia es la luz de nuestro Señor, es la palabra de Dios la cual nos va a enseñar a avanzar en nuestro Dios y a poder discernir dónde está la luz verdadera de la luz falsa. Es una bendición. La luz de Cristo actúa como un faro cuyos heces de luz señalan el peligro a los que están perdidos y se dirigen hacia el abismo de la condenación. La luz es nuestra guía. La luz es la que nos guía por este camino no, por este camino sí. Es la luz de Cristo escrita en la palabra de Dios. Tomemos la palabra de Dios. La luz de Cristo nos descubre frente a los demás. Nos hace transparentes frente a los que nos observan. Y ello nos estimula a no pecar. Nos estimula a confiar más en Dios. Nos estimula a ser testigos fieles de Cristo, para que a través de nuestras vidas Él pueda ser glorificado. Por esa luz que hay en nosotros, por esa luz que tomamos por medio de la palabra. Y después de todo esto, ¿cuál es el desafío para nosotros, hermanos? Recordemos lo que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:13: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está haciendo hasta un cumplido. Y si lo podemos ver mundanamente, nos está aventando hasta un piropo cuando nos dice que somos la luz del mundo. Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Imagínense, hermanos, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, pero ahora Él nos dice: vosotros también sois la luz del mundo. Es impresionante. En otras palabras, nos está diciendo que como cristianos que somos, no solo participamos en los planes y propósitos de Dios, sino que hasta cierto punto también somos partícipes
de las características de Dios y de Jesús en nuestras vidas, que son los atributos que nuestro Señor nos da. Somos partícipes también. Nosotros los cristianos somos la luz de este mundo, y este debe ser un motivo de orgullo para cada uno de nosotros, un motivo que nos haga andar con la cabeza en alto, pero bien conscientes de que somos luz espiritual para algo. No nada más para que yo sea, soy cristiano y soy luz. No, tenemos un propósito. Dios nos dio un objetivo. Somos una luz espiritual para algo. ¿Para qué? Para hacer que las tinieblas de nuestro alrededor se disipen por medio de Jesucristo. Amén. Jesucristo nos ha mandado ir y predicar el Evangelio, ir y llevar la luz de Cristo a todas las naciones y en todo lugar. Y si hoy a Cristo le plació hacer esto, es porque Él quiere traer luz en la oscuridad de este lugar. Él quiere traer luz en la oscuridad de esta zona. Preparémonos, hermanos, preparémonos en la palabra. Por eso las palabras de Jesús son un desafío en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que la luz que de Él hemos recibido alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y las buenas obras del Señor. Y cuando hacemos buenas obras, no nos estamos refiriendo a nosotros, sino a vivir como se debe vivir como un cristiano y ayudando a los demás. Estamos haciendo que nuestra luz alumbre. No hacemos buenas obras para ser alabados nosotros. No hacemos las buenas obras para llevarnos la gloria a nosotros, sino que a través de ellas, como sigue diciendo el versículo 16, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todas las obras que hagamos no es para que nos glorifiquen, no es para que nosotros nos crezcamos, no, es para darle la gloria a Dios por medio de nosotros. Dios nos usa a cada uno de nosotros para extender su reino, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio. El propósito de nuestra luz no es hacer que la gente se vuelva a nosotros, ni nos siga a nosotros. No, eso no. Sino que la gente vuelva sus ojos hacia Jesús, hacia quien murió en la cruz. No fue por nosotros, fue por Cristo que hoy tenemos vida eterna, que hoy tenemos salvación y perdón de pecados. Llevemos esa luz a los demás. Jesús es la fuente de la luz, para que a través de Él glorifiquen a Dios. Para que a través de Cristo glorifiquen a Dios. El apóstol Pedro nos hace un recordatorio cuando nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Esto ministra mi alma. Amén. Gloria a Dios. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos estábamos perdidos en las tinieblas, muchos no teníamos un objetivo de vida, pero el amor de Cristo nos llevó a esa luz admirable. El amor de Cristo por cada uno de nosotros nos llevó a ver esa luz. Jesús no solamente se dio a conocer a los fariseos y a los judíos que era la luz del mundo, sino para que no quede duda acerca de la divinidad, es que aquellos mismos días devolvió la vista a un hombre que por ceguera de nacimiento nunca había visto la luz del día, ni del sol, ni de las lámparas, ni de las velas que veía. Pero lo mejor de todo es que Jesús iluminó el corazón de muchos oyentes que estaban en ese tiempo. El apóstol Juan nos relata que Jesús en aquella ocasión se reveló como la luz del mundo. Y dice, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Logrando así que estos que creyeron conocieran la luz de Dios en sus mentes y corazones. La luz de Cristo es grande, amados hermanos. Jesús es la luz del mundo para nuestra vida personal. Así que a partir de ahora, hermanos, ustedes y yo ya no tenemos por qué permanecer en tinieblas, como aquellos fariseos, como aquella gente. No, nosotros hemos creído y hemos recibido y hemos aceptado a Cristo, el cual nos sacó
de la oscuridad a la luz, para servirle a Él, para glorificar su nombre, para extender su reino a Él. Él es nuestra luz, amados hermanos. Quisiera que nos pusiéramos de pie, amados hermanos. Grande eres tú, Jesús. Ninguno de nosotros piense que por pertenecer a una denominación cristiana o religiosa, cada una con un sistema de doctrinas históricas contemporáneas, ortodoxas, reformadas contemporáneas, estamos en la luz verdadera. Pues solamente es Jesús es quien puede iluminar nuestras vidas. El camino para andar en la voluntad de Dios y cuidarnos a la salvación de nuestras almas es Jesús. Es de la manera que nosotros busquemos a Cristo, de la manera que anhelemos más a Cristo, de la manera que nos llenemos más de Cristo. Por eso es necesario, amados hermanos, el estudio de la palabra de Dios, para conocer aún más la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, el cual mandó a su Hijo Jesucristo para darnos esa luz en medio de la oscuridad de nuestras vidas. Cuando el apóstol Pablo se dirige hacia los creyentes de la ciudad de Tesalónica, les confirma que por haber creído en Jesús, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es una bendición, amados hermanos. El amor de Cristo es grande, y esta es la misma realidad para los creyentes de esta amada congregación. El haber aceptado la verdad de que Jesús es la luz divina del mundo. Dios le ha placido poner aquí esa luz por amor a los que están en este lugar. Dios ha placido usarnos a cada uno de nosotros como una antorcha encendida que lleve esa luz allá afuera, que mostremos la luz de nuestro Señor Jesucristo allá afuera. Gracias a Dios que no nos dejó abandonados en las tinieblas, sino que nos trajo a la luz de su vida, por lo que debemos amar y andar en su luz, y no dar el paso para andar de nuevo en las tinieblas de pecado que nos llevaría a una muerte eterna. Finalmente el apóstol Pedro nos hace un recordatorio. Somos un linaje, hermanos, que Dios nos escogió. Somos un linaje escogido por Dios. Somos un real sacerdocio. Yo soy privilegiado de que Dios me diga que soy un real sacerdocio. Tengo dirección, tengo entrada directa a la presencia de Dios. Ya no hay intermediarios, ya nada me lo impide. Puedo buscar de Dios en todo tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier necesidad, en mi oscuridad, en mis tinieblas. Tengo acceso directo a Dios. Somos una nación santa, somos un pueblo santo para nuestro Dios. Aunque cometamos errores, Dios nos ve santos. Pero lo más importante es que somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Dios mandó a su Hijo para morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, para sacarnos de esa oscuridad, de esas tinieblas en las que vivíamos. Él nos adquirió por la sangre de su Hijo Jesús. Y esto no fue en balde, sino que lo hizo para que anunciáramos las virtudes, para que anunciáramos de lo que Él hizo en nuestras vidas cuando nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Él es Jesús. Y está claro que por la gracia de Dios hemos salido de esas tinieblas, porque Él es la luz de esas tinieblas en las que vivíamos, pero ahora vivimos en la luz admirable de Dios. Tenemos el deber de anunciar que Jesús tiene sus virtudes especiales y salvadoras, totalmente poderosas para rescatar al más vil de los pecadores, para darle un cambio espiritual y ahora mismo, así como una garantía de vida en la eternidad. Cuando nosotros conocemos
personas que deben saber de esta gloria, de esta gloriosa noticia, tenemos que comunicarla, tenemos que traspasarlas, tenemos que guiarlos para salir de esas tinieblas espirituales en las que se encuentran. Que Dios use nuestras vidas, que Dios use nuestros labios, nuestras bocas, nuestro comportamiento, nuestras actitudes, para poder anunciar esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Que sea Él tocándonos por medio de su Espíritu Santo, y que seamos anunciando las virtudes de nuestro Señor Jesús en medio de la oscuridad. Es una bendición el poder entender que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es la luz que resplandece en todos y cada uno de nosotros. Es una bendición, amados hermanos, es una bendición. Voy a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque antes estábamos perdidos, estábamos mal, estábamos en tinieblas, pero tu luz resplandeció en cada uno de nosotros, porque tu luz fue la que nos guió, Señor, a donde estamos el día de hoy, a donde estamos ahora, Jesús. Gracias, Padre, gracias por ser esa luz en nuestra oscuridad, por ser esa luz que nos guía a la vida eterna, que nos guía a la presencia de nuestro Señor. Gracias, gracias, Jesús, te doy por ser esa luz resplandeciente en mi corazón, en mi alma y en mi espíritu. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu presencia en este lugar, Señor. Que tu luz resplandezca en este lugar, que tu luz emane de cada uno de nosotros, Señor. Haznos esas antorchas encendidas y que vayamos allá afuera, Señor, y que llevemos tu luz, bendito Padre, para aquellos que la necesitan, para aquellos que están en esa oscuridad, Señor. Usa nuestras vidas, que tu luz resplandezca aún más, Señor. Que tu luz resplandezca aún más, bendito Padre. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre, en el nombre poderoso de Jesús.